En un pequeño pueblo de Chongqing, China, la gente suele presenciar una escena extremadamente extraña y escalofriante. Una anciana camina por la calle sosteniendo una cuerda, pero en el otro extremo no hay un perro, sino un adolescente de unos 18 años. Lo aterrador es que este adolescente no camina normalmente, sino que se arrastra en 4 patas, arrastrado como un animal, con una postura rígida y descompensada. Eso no es todo. De su boca salen aullidos que suenan exactamente como los ladridos de un perro. A veces incluso tiene convulsiones incontrolables, lo que provoca escalofríos en quien lo ve. Entonces, ¿qué le pasó a este adolescente? ¿Por qué una persona sana está siendo atada y tratada de esta manera? Descubramos esta historia real y extraña en este video. No olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para no perderte otras historias extrañas y fascinantes. El adolescente que va atado con una cuerda se llama Wang Chao, nacido y criado en un remoto pueblo de Chongqing, China. Nadie en el pueblo entiende qué le pasó a Wang Chao. Solo saben que los rumores afirman que su familia está acosada por espíritus malignos. Se cree que la causa está relacionada con un incidente de hace años. Su padre, Wang Cheng, mató un perro en el pueblo, sospechando que tenía rabia y representaba una amenaza para los niños pequeños. Poco después, Wang Chao empezó a mostrar comportamientos anormales. Los aldeanos comenzaron a decir que el fantasma del perro había regresado para vengarse. Con la mentalidad supersticiosa común en las zonas rurales pobres de China en los años 90, el rumor se propagó rápidamente. La familia de Wang Chao incluso invitó a un chamán para exorcizar al espíritu y realizar rituales, pero nada mejoró. Wang Chao se movía lentamente, con extremidades rígidas y dificultades para hablar, lo que hacía muy difícil que pudiera integrarse con sus compañeros en la escuela. Sus padres lo acompañaban todos los días, mientras su abuela usaba persistentemente una cuerda para ayudarlo a practicar caminar y hablar incluso después de llegar a casa. Podrías preguntarte por qué la familia no llevó a Wang Chao al hospital desde el principio. De hecho, cuando tenía solo 2 años, fue examinado después de una fiebre alta y fuertes convulsiones. Sin embargo, debido a que los síntomas al principio eran esporádicos e inconsistentes, y a la falta de recursos médicos en la zona montañosa, el hospital solo recetó medicamentos para la fiebre y recomendó seguir observando. La familia creyó que simplemente era una mala racha que su hijo tenía que pasar, así que se resignaron y trataron de sobrellevarlo. Pero la historia de Wang Chao es mucho más misteriosa, con síntomas cada vez más aterradores que horrorizaban no solo a su familia, sino a todo el pueblo. ¿Puede realmente un niño normal convertirse en un perro? ¿Y qué secretos aún quedan por descubrir? Quédate para la siguiente parte y descúbrelo. Antes de todo esto, Wang Chao se destacaba por su memoria extraordinaria e inteligencia excepcional. Con poco más de 1 año de edad, mostraba una memoria notable. Podía escuchar y recitar poemas clásicos con fluidez, algo que incluso niños de 3 o 4 años no podían hacer. Los aldeanos llamaban cariñosamente a Wang Chao un niño prodigio, y esto llenaba de orgullo a su padre, Wang Cheng, quien creía que tenía un hijo extremadamente dotado. Su extraordinaria memoria y habilidades lingüísticas muy por encima de su edad lo convirtieron en el orgullo de toda la familia. Llenaron su casa de caligrafía, grabaciones y videos, esperando que Wang Chao fuera el primero en la región en ingresar a una universidad de prestigio y llevar honor a su pueblo. Sin embargo, todo comenzó a cambiar después de que Wang Chao cumplió 2 años. Empezó a hablar de forma poco clara, con una voz arrastrada y tartamudeando con frecuencia. Al principio, Wang Cheng y su esposa pensaron que era solo una mala costumbre que debía corregirse, pero sin importar cuánto se esforzaron, la condición no mejoró. Junto con eso, Wang Chao comenzó a mostrar otros comportamientos extraños. No sabía cómo soltar objetos después de agarrarlos, y los poemas que antes recitaba con fluidez ahora solo podía recordar unas pocas palabras sueltas. A medida que crecía, los comportamientos extraños se volvieron más evidentes. No sabía cómo soltar objetos una vez que los sostenía. No respondía cuando lo llamaban por su nombre. Su mirada se volvía vacía, se irritaba fácilmente y a menudo se sentaba inmóvil durante horas como una persona sin alma. A los 3 años, Wang Chao todavía no podía caminar por sí mismo y la familia tenía que usar una cuerda para ayudarlo cada vez que salían. No fue sino hasta que cumplió 4 años que pudo caminar solo, pero su paso era tambaleante e inestable, como si aún no tuviera control sobre su cuerpo. La familia comenzó a entrar en pánico.
Sus padres lo llevaron a exámenes desde hospitales distritales hasta centros médicos de la ciudad, desde departamentos de neurología hasta clínicas psiquiátricas, pero los médicos no encontraron nada anormal. A pesar de buscar tratamiento en todas partes, desde hospitales distritales hasta importantes centros médicos provinciales, la familia de Wang Chao aún no lograba descubrir la verdadera causa de los extraños síntomas del niño. A medida que Wang Chao crecía, sus habilidades motoras también mejoraban un poco. Cuando llegó a la edad escolar, aunque seguía siendo débil y menos ágil que sus compañeros, sus padres finalmente decidieron enviarlo a la escuela. Sin embargo, más allá de todas sus limitaciones físicas, Wang Chao mostraba un sorprendente deseo de aprender. No se le daba bien el deporte, no se llevaba bien con sus compañeros, pero era muy diligente para tomar apuntes, memorizar y repasar las lecciones en casa. Muchas veces, incluso los profesores admitían que su rendimiento académico estaba entre los mejores de la clase. El señor Wang Cheng alguna vez creyó que con el tiempo todo volvería a la normalidad. Esperaba que, a medida que su hijo creciera, los comportamientos anormales desaparecieran y que Wang Chao pudiera vivir como cualquier otra persona normal. Pero la realidad desafió esas expectativas. Cuanto más crecía, más inexplicables y extraños se volvían sus comportamientos, sumiendo a toda la familia en un estado de extrema confusión. Poco después, Wang Chao empezó a mostrar síntomas extraños nunca antes vistos en ningún otro niño de la zona. Un sonido espeluznante comenzó a salir de su propia boca. Una mañana ocurrió una escena aterradora que dejó atónita a toda la familia de Wang Cheng. Mientras jugaba solo en el patio, Wang Chao colapsó repentinamente al suelo. Sus extremidades se contorsionaron como si estuviera electrocutado, y de su boca salieron largos aullidos y gruñidos exactamente como los de un perro salvaje. Sus ojos se salieron de sus órbitas, sus dientes se apretaron, y todo su cuerpo temblaba como si estuviera sufriendo una convulsión. Su abuela se asustó tanto que dejó caer su cuenco de arroz y su madre gritó, pensando que su hijo estaba poseído por un espíritu. La convulsión duró casi un minuto antes de detenerse abruptamente, como si nada hubiera pasado. Pero después, los extraños ladridos seguían resonando en la casa. Cada pocos días, Wang Chao sufría recaídas, se arrastraba por el suelo, convulsionaba, ladraba como un perro e incluso rascaba objetos. Nadie podía entender cómo un niño que una vez fue llamado niño prodigio ahora se comportaba como un animal. En medio del pánico familiar, algunos sospecharon que Wang Chao tenía rabia. Esto solo aumentó la ansiedad de sus padres. Inmediatamente lo llevaron al hospital del distrito para realizar pruebas avanzadas. Tras una serie de exámenes, desde análisis de sangre hasta EEG y resonancia magnética, la conclusión final dejó a todos aún más confundidos. Wang Chao no tenía rabia ni mostraba signos de infección viral ni daño neurológico evidente. Todos los resultados eran normales, pero su comportamiento era completamente anormal. Al regresar del hospital sin una explicación, la familia Wang entró en crisis. Mientras tanto, los aldeanos seguían inventando todo tipo de rumores, desde posesión espiritual y retribución kármica hasta el alma de un perro en busca de venganza. Intentando evitar esos rumores maliciosos, la familia Wang se volvió cada vez más recluida. Su casa siempre estaba cerrada con llave, con las cortinas bien cerradas. Wang Chao a menudo simplemente se sentaba inmóvil en una esquina de la cama, con la mirada vacía, y cada noche su garganta emitía sonidos que no parecían humanos. Después de una serie de comportamientos extraños y aullidos espeluznantes cada noche, la vida de Wang Chao prácticamente se volcó por completo. Ya no era un niño normal que pudiera asistir a la escuela, jugar o mantener una conversación. En cambio, cada día para Wang Chao era una lucha caótica de convulsiones, gruñidos y pánico incontrolable. Podía estar sentado tranquilo un momento y de repente lanzarse sobre alguien, arañando con las manos, rechinando los dientes, con los ojos desorbitados como si viera a un enemigo invisible. Ya no podía controlar su comportamiento ni a sí mismo. En esos momentos, la única forma de garantizar la seguridad de la familia era atarlo. De ser un niño abrazado por sus padres, Wang Chao ahora tenía que vivir atado con una cuerda como un animal. Dentro de la casa, la cuerda se ataba fuertemente a la pata de una mesa o a un poste de madera clavado al suelo para evitar que se lanzara a las ventanas o derribara cosas. Cuando necesitaban salir para citas médicas, su madre tenía que atarle una cuerda larga a la cintura o a la muñeca y arrastrarlo como si llevara a una bestia salvaje peligrosa. Wang Chao no caminaba como una persona normal.
A menudo se arrastraba cerca del suelo, apoyándose con las manos, con la cabeza baja, gruñendo como si olfateara olores extraños. Durante los episodios severos, incluso se lanzaba sobre otros, atacándolos como en un estado de frenesí. Nadie se atrevía a acercarse a él a menos de unos pasos. Comer también se volvió extremadamente difícil. Por temor a que se tragara las cucharas o rompiera los platos, la familia tenía que alimentarlo a mano, dándole pequeños bocados mientras alguien siempre estaba cerca para vigilarlo. A veces Wang Chao siseaba, escupía la comida o incluso intentaba morder a la persona que lo alimentaba. Estos comportamientos impredecibles, los instintos violentos y la pérdida total de control convirtieron la vida diaria en el hogar en una pesadilla. Su madre estaba casi agotada y su padre renunció por completo a su trabajo para quedarse en casa y cuidar de su hijo las 24 horas del día. Nadie en el vecindario se atrevía a poner un pie en esa casa. Para el año 2007, la familia Wang no tenía otra opción. Habían vivido con un hijo mitad humano, mitad animal durante casi un año, y cada día que pasaba los agotaba física y mentalmente. Sus padres decidieron llevar a su hijo a un hospital importante en el centro de Chongqing, a decenas de kilómetros de su aldea, en busca de una respuesta definitiva para su hijo. En el Hospital Municipal número 1 de Chongqing, los médicos inicialmente pensaron que se trataba simplemente de un caso grave de epilepsia. Le hicieron a Wang Chao pruebas de EEG, análisis de sangre y una resonancia magnética. Pero los primeros resultados sorprendieron a todo el equipo médico. En la exploración cerebral de Wang Chao apareció una masa inusual en lo profundo del lóbulo frontal derecho, el área responsable del comportamiento, el lenguaje y las emociones. Al principio sospecharon que se trataba de un tumor o una malformación vascular, pero los bordes eran demasiado extraños, redondos, duros, con surcos en espiral, algo que no se parecía a ninguna estructura anatómica del cuerpo humano. Para estar seguros, los médicos decidieron operar. La cirugía se programó para 3 días después, con la participación de los mejores especialistas en neurología de la ciudad. Cuando el neurocirujano había completado todas las preparaciones y comenzó cuidadosamente a operar la corteza cerebral de Wang Chao, ocurrió una situación inesperada. Se encontró un objeto extraño en su cabeza. Era un objeto duro con una forma extraña, parecido a una concha fosilizada, con crestas espirales claramente definidas, exactamente como una verdadera concha marina que había estado alojada en lo profundo del cerebro humano durante muchos años. El cirujano principal, Liu Shiyong, con más de 20 años de experiencia en neurología, se quedó congelado durante unos segundos al verlo. ¿Una concha marina dentro de un cerebro humano? Nunca se había documentado en la literatura médica, ni coincidía con ningún diagnóstico conocido. Desde tumor hasta parásito o cuerpo extraño congénito, nada podía explicar lo que acababa de suceder. Todo el personal médico presente también quedó impactado, y algunas enfermeras que observaban desde afuera quedaron atónitas ante la extraña escena. La cirugía continuó hasta completarse, pero la mente de todos estaba llena de dudas. ¿Cómo podía haber una concha marina dentro del cerebro humano? Tras una cirugía que duró casi 4 horas, Wang Chao fue sacado del quirófano en un coma profundo. Su familia esperaba en el pasillo, con el corazón latiendo como tambores de guerra, sin que nadie se atreviera a hablar. El médico explicó sobre las conchas extraídas durante la cirugía al padre del paciente, el señor Wang Cheng. El padre, que esperaba afuera del quirófano, vio la concha en la mano del doctor y su rostro cambió de inmediato. Sus ojos se quedaron en blanco. Tampoco entendía cómo algo así podía haber terminado dentro de la cabeza de su hijo. Después de algunas investigaciones, el doctor Liu Shiyong regresó a su oficina, colocó el extraño objeto sobre su escritorio y se quedó mirándolo. El doctor Liu aún no podía encontrar una explicación razonable. Con muchos años de experiencia en cirugía craneal, había visto muchos tejidos hiperplásicos y dañados, pero este objeto extraño estaba más allá de su comprensión. ¿Qué era exactamente esta concha? ¿Podría Wang Chao finalmente volver a ser una persona normal? En los días siguientes, la condición de Wang Chao mostró señales positivas. Empezó a controlar sus convulsiones, ya no tenía episodios repentinos y dejó de aullar como un animal salvaje. Notablemente, cuando la enfermera traía la comida, ya no se lanzaba sobre la bandeja como una bestia hambrienta, sino que se quedaba quieto y esperaba a ser alimentado. Un adolescente que antes estaba encadenado ahora se sentaba correctamente e incluso podía usar una cuchara para comer gachas.
La noticia de la extraña cirugía y del misterioso objeto en el cerebro de Wang Chao se difundió rápidamente fuera del hospital. Empezaron a llegar periodistas, y expertos de todas partes querían acceder al expediente del caso, pero lo que desconcertaba a todos era que nadie podía explicar qué era el objeto, de dónde venía o por qué había causado cambios tan drásticos en un ser humano. Solo un día después de la cirugía de Wang Chao, se convocó una reunión de emergencia. Desde neurólogos hasta el equipo quirúrgico e incluso la junta directiva del hospital, nadie podía creer lo que veían. Al final, se lanzaron 2 líneas de investigación simultáneamente. Una, el extraño objeto fue enviado al Instituto de Oceanografía por su apariencia similar a una concha marina. La otra, el equipo médico comenzó análisis histológicos, bioquímicos y microestructurales para determinar la verdadera naturaleza de la masa extraña. Tras varios días de pruebas, los resultados fueron asombrosos. No se trataba de una concha real ni de un objeto introducido desde el exterior. Según los expertos en biología marina, aunque la forma era muy similar, era simplemente una estructura orgánica, con componentes calcificados, formada por el propio cuerpo humano, una extraña formación similar a una concha creada por el tejido cerebral a lo largo de un proceso de transformación prolongado. En medicina, este fenómeno es extremadamente raro y se llama calcificación de hematoma intracraneal. Cuando ocurre una lesión grave en la cabeza, el cerebro puede sufrir una hemorragia interna. Si no se detecta ni se trata, el hematoma no se disuelve, sino que gradualmente se solidifica y calcifica con el tiempo. Con los años, la masa calcificada se endurece en una estructura similar a una concha, creciendo dentro del cerebro humano. En ese momento, todas las miradas se dirigieron al padre del niño, el señor Wang Sheng. El hombre silencioso había permanecido quieto durante toda la reunión. Entonces, como si recordara algo, de repente se desplomó sobre la mesa, cubriéndose el rostro y sollozando. Tras recuperar la compostura, relató: cuando Wang Chao tenía poco más de 1 año, una vez se cayó de la cama y se golpeó fuertemente la cabeza contra el suelo de cemento. En ese momento, la familia lo llevó a que lo revisaran, pero el médico no encontró nada grave. Solo recetó medicina y lo envió a casa. Con el tiempo, olvidaron lo que parecía ser un accidente menor. Pero resultó que esa caída y la aparente negligencia de Wang Cheng y su esposa habían sido la raíz de todas las tragedias que siguieron. La hemorragia cerebral silenciosa nunca fue tratada. Simplemente se quedó allí, se coaguló, se calcificó y lentamente formó una concha dentro de la cabeza del niño. Esa misma concha comprimía nervios, alteraba la personalidad de Wang Chao, provocaba convulsiones y causaba los aullidos salvajes que lo atormentaron durante décadas. En el consultorio del médico, el señor Wang se agarraba la cabeza y lloraba como un niño. No podía perdonarse a sí mismo. Wang Cheng se culpaba por haber sido tan descuidado con su hijo herido, hasta el punto de no reconocer que su niño había estado viviendo como una criatura prisionera del dolor físico y emocional. Por parte del hospital, el doctor Liu Shiyong dijo suavemente: «No podemos cambiar el pasado, pero al menos hemos evitado que siga destruyendo el futuro». Aunque la concha había estado demasiado tiempo allí y causado daños neurológicos severos, el milagro fue que después de la cirugía, las convulsiones de Wang Chao casi desaparecieron. Su comportamiento mostró signos de mejora y, lo más importante, el chico podía comenzar una nueva vida, ya no arrastrándose por el suelo ni ladrando de terror. La historia de Wang Chao, una vez un niño prodigio que recitaba poesía Tang y que gradualmente se transformó en otra cosa con aullidos como un perro y convulsiones violentas, finalmente fue descifrada bajo la luz de la ciencia. La extraña concha en su cerebro fue el resultado de lo que parecía un accidente menor, pero con consecuencias inconmensurables. Un hematoma calcificado por una lesión grave en la cabeza. No fue un fenómeno sobrenatural, sino una tragedia nacida de la ignorancia y la demora en la atención médica. Aunque la verdad es dura, también trae una nueva esperanza para Wang Chao y sus seres queridos. La cirugía ha abierto un nuevo capítulo en su vida. Al mismo tiempo, la historia sirve como un recordatorio poderoso de la importancia de la atención médica oportuna y del monitoreo adecuado en niños pequeños tras un trauma, para evitar consecuencias ocultas que pueden persistir en silencio. Si te pareció fascinante esta historia y quieres conocer más fenómenos extraños de la vida real alrededor del mundo, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte los próximos videos únicos. Gracias por ver hasta el final y nos vemos en la próxima historia. Adiós y cuídate.